La vida sociopolítica del país es altamente dinámica, así es que rápidamente vamos a comenzar a conversar algo que acabamos de ver, además, el Censo Nacional de Población y Vivienda. Agradezco infinitamente, en verdad, la gentileza de la diputada Luisa Nayar, de Comunidad Ciudadana, que está en contacto con nosotros. Se ha dado este tiempito para atender nuestro requerimiento. Diputada, muchísimas gracias, muy buenas noches, bienvenida a Cartas sobre la Mesa. Muy buenas noches, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y va a ser un placer compartir con ustedes este diálogo. Diputada, estamos algo así como 2 meses de que se realice en nuestro país el censo, tras un torbellino de situaciones que ha tenido que atravesar. Sin embargo, usted hace días y en últimas horas ha estado hablando sobre el censo y ha estado observando algunas cosas que están sucediendo. A ver, cuéntenos cuáles son sus observaciones fundamentales. Hemos tenido alguna dificultad, por favor, vamos a intentar. Ahora sí, diputada, ¿me escuchó la pregunta? No. ¿Tenemos alguna dificultad? Bueno, tenemos alguna pequeña dificultad, vamos a tratar de solucionar este tema. Lo cierto es que debo señalar también que nuestra institución, a partir de un convenio firmado con el Instituto Nacional de Estadística, está llevando adelante el apoyo a esta perspectiva de realización del censo, en el entender de que es una obligación de que el censo se realice y a partir de realizarse cumpla los objetivos que se requieren, porque sus impactos tienen que ver con elementos económicos, políticos, pero además fundamentalmente porque es un instrumento mediante el cual se saca una fotografía de la situación de la población y otros indicadores que nos sirve de instrumento determinante para la planificación en nuestro país. Así es que creo que hemos recuperado. Diputada, muchísimas gracias. Le decía bienvenida nuevamente, teníamos alguna dificultad con la conexión. Usted ha hecho, sin embargo, algunas observaciones sobre el proceso que está encaminado al censo. A ver, cuéntenos cuáles son las observaciones fundamentales que usted tiene. Buenas noches nuevamente, disculpas, parece que no está funcionando el Tupac Katari, así que estamos con estas eventualidades. Bueno, en primera instancia ratificar las denuncias que hemos venido realizando en el transcurso de esta semana, puesto que lamentablemente este Instituto Nacional de la Mentira, a cargo del señor Arandia, de lo único que se ha encargado es de seguir llevando adelante una suerte de mitomanía compulsiva en relación al avance del proceso censal. Se tiene que, lamentablemente, en primera instancia veíamos al ministro Arandia, al director Arandia salir a golpearse el pecho en los medios de comunicación manifestando que tendrían ya el 100% de las cajas, que tendrían el 100% de los manuales, el 100% de los formularios, el 80% de los cuestionarios, pero resulta ser que cuando entramos a hacer la fiscalización correspondiente en el SICOES, la realidad era totalmente diferente. Entonces, acá nos deja con un sabor amargo esta situación, peor aún con el hecho de que luego de nuestra denuncia, este director hace aparecer un formulario de acta de entrega de cajas y hace aparecer un supuesto contrato con la empresa transportadora. De esto, lógicamente, se tiene de que una vez más se está llevando adelante este proceso de manera totalmente improvisada, cuando este proceso debería habérselo realizado de manera totalmente minuciosa, totalmente técnica y donde se debería haber brindado las mayores garantías y certezas posibles para el conjunto de los bolivianos. Se tiene, dicho sea de paso, de que este director no nos ha respondido sobre el proceso de contratación vinculado a los formularios, sobre el proceso de contratación vinculado a los manuales y sobre el proceso de contratación de los cuestionarios. Es decir, que acá no se tomó el tiempito de hacer aparecer ningún tipo de acta de entrega y esto nos deja con una mayor susceptibilidad porque denota de que no tienen absolutamente nada, ¿no? Diputada, entendiendo lo valioso que puede ser un censo para un país, ¿usted considera que más bien las diferentes instituciones deberíamos coadyuvar militantemente a que este censo salga positivamente?
Sin lugar a dudas debe existir una participación activa por parte de las instituciones. Sin embargo, una cosa es la participación activa que pretenden instrumentalizar por parte del gobierno para simplemente los aspectos logísticos, y otra cosa es una participación activa a efecto de realizar un acompañamiento a todo este proceso censal, a toda la transcripción y la tabulación de los datos, a todo el seguimiento en específico de la recolección de los mismos. ¿Para qué? Para que no se esté manipulando el resultado final de este proceso censal, porque de lo contrario acá se va a politizar el tema del censo en lugar de buscar ser una herramienta de beneficio para el conjunto de los bolivianos. Ese es el trasfondo de todo esto, porque yo le pregunto a usted, ¿conoce las preguntas de la boleta censal? Yo no las conozco, no las han hecho públicas estas preguntas, y con gran cantidad de personas que he conversado lamentablemente no conocen las preguntas, cuando ya las mismas deberían haber sido difundidas por todos los medios de comunicación, y los ciudadanos de a pie deberían conocer qué es lo que se les va a preguntar. Acá no se puede buscar instrumentalizar la información que va a dar la ciudadanía, porque nos encontramos, dicho sea de paso, en un año totalmente preelectoral. Acá tendremos que ver si estos datos van a ser utilizados realmente para la planificación y para la gestión, o si van a ser utilizados para la construcción de una agenda política de cara a las elecciones del 2025. En ese horizonte, uno de los departamentos, su región fue uno de los departamentos que más peleó por llevar adelante el censo, probablemente se inscribe como la más significativa acción. Sin embargo, por ejemplo, a la hora de recolección, a la hora de voluntariado para el censo, ha sido uno de los departamentos que más rezagado ha estado en términos cuantitativos. ¿A qué se puede deber esto? Bueno, lo que pasa es que este Instituto Nacional de Estadísticas, como el gobierno nacional, no tiene ningún tipo de credibilidad. Lógicamente hablamos de que en Santa Cruz es el número menor, pero no está tan distante del número macro de los censistas que se ha conseguido en el resto del país. En Santa Cruz se cuenta con un casi 62% y en el resto del país con un 72,4%, si mal no recuerdo en este momento. Entonces, veamos que nos faltan cerca del 30% de encuestadores en el país. No es un número menor. No es un dato menor, y esto se traduce en la falta de credibilidad que tiene lamentablemente este Ministerio de Planificación y más propiamente el Instituto Nacional de Estadísticas. Yo creo que mientras no se tenga claridad sobre este proceso censal, mientras no se lleve adelante el mismo con total transparencia, la gente no va a tener veracidad alguna sobre la misma. Ahora, tenemos entendido que hay instituciones tanto nacionales como internacionales que de diferentes maneras están haciendo un seguimiento a ello. ¿Qué criterio le merece esto? Mire, no hemos visto ningún informe de ninguno de los organismos de cooperación internacional. Eso nos llama la atención de sobremanera, y justamente dentro de nuestra agenda de seguimiento de este proceso censal también se tiene establecido el hecho de pedir información a estas instancias, al menos las internacionales. En las nacionales debo decir que no creemos mucho porque dependen justamente del gobierno nacional, pero de las internacionales sí tenemos todavía pendiente este tema, y nosotros también en este momento estamos siendo promotores de la realización de un evento en el departamento de Santa Cruz y que se va a replicar en el resto de las regiones vinculado a una propuesta de control censal. Nosotros estamos trabajando en varias vías: la fiscalización, el seguimiento, pero también la propuesta. Entonces, así como se está haciendo la propuesta, esperamos que esta propuesta abierta de cara al pueblo pueda ser justamente tomada por estas instituciones que son las que están a cargo de la realización misma del censo, y que si tanto hablan de transparencia y de que vengan las autoridades si quieren seguir el proceso, no se trata de una persona. Se trata de que todos los ciudadanos bolivianos podamos tener acceso a la información y al seguimiento que se le pueda realizar a este proceso censal, y de que el mismo no se realice entre cuatro paredes. Por lo tanto, es decir,
nosotros queremos entender que más bien la ciudadanía debería interesarse por acceder a esa información. Sin lugar a dudas, yo le aseguro que la ciudadanía está expectante de lo que pueda surgir de un proceso censal, lógicamente teniendo resultados transparentes y no resultados fraudulentos. Esa es la situación y el tema de fondo. Entonces, lo que nosotros consideramos importante por ese motivo es que justamente las instituciones que son las más interesadas, como alcaldías, gobernaciones, universidades públicas, sean parte de un control censal. Antes existía, por ejemplo, los comités impulsores que eran parte fundamental para el tema del seguimiento de un control censal. Lamentablemente ahora básicamente les han cortado la cabeza y las regiones están totalmente venidas a menos porque no tienen la posibilidad de poder participar. Lo que nosotros estamos proponiendo justamente es que exista una participación activa de estas entidades territoriales autónomas, que son las que finalmente van a utilizar o deberían utilizar este instrumento o esta herramienta como es el censo para elaborar políticas públicas en pro de sus regiones. Y por el otro lado, las organizaciones civiles, comités cívicos, colegios de profesionales, etcétera, etcétera, por el tema de la parte lógicamente técnica. Diputada Nayar, muchísimas gracias por la gentileza al haber accedido a nuestro requerimiento. Un saludo, que le vaya muy bien. Muchísimas gracias por el espacio, que tengan muy buenas noches, hasta luego. Muchísimas gracias, la diputada Nayar, dándonos puntos de vista en relación a esto que para nosotros es de vital importancia, porque un censo significa obtener información que nos ayude a ver cómo estamos para que nos sirva de instrumento de planificación, pero en nuestro caso, en nuestro país, además, tiene otras implicaciones que son implicaciones económicas en redistribución de recursos e implicaciones políticas en redistribución de representaciones.